Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que en algún momento van a poder seguirnos y poder escuchar esta enseñanza. Este video, gloria al Señor. Quiero en esta mañana irme a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6 y voy a hablar acerca de cómo orar eficazmente. Gloria a Dios. Hay cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta para que la oración sea eficaz. Hay oraciones eficaces y hay oraciones que no tienen sentido de hacerlas, porque no tenemos en cuenta precisamente esas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra oración sea una oración eficaz. Y para eso me voy a ir a Mateo capítulo 6, el versículo 5, donde el Señor enseña sobre este tema, enseña acerca de la oración. Dice la palabra en el versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora con tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a analizar este tema acerca de la oración. La oración es algo que usted y yo tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones de verdad puedan llegar a la presencia del Señor. Porque hay muchas oraciones que no llegan a la presencia del Señor. Hay muchas oraciones que Dios no escucha, no está dispuesto a escuchar, gloria al Señor. Porque hay unas cosas, unos elementos que rodean en torno a orar eficazmente que no podemos dejar pasar por alto. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esto que acabamos de leer es el modelo de la oración. Gloria al Señor, es el esquema de cómo nosotros debemos orar. No es simplemente de que nosotros vayamos a recitar el Padre Nuestro y que se convierta como en un rezo. Ahora, no es malo recitar el Padre Nuestro, porque toda la Biblia la podemos recitar porque es la palabra del Señor, pero el Señor quiere que vayamos mucho más allá de eso. Entonces, el Padre Nuestro es un esquema, es un bosquejo, un modelo para nosotros seguir, y vamos a analizarlo en esta hora. Gloria al Señor. Entonces decía, hermanos, que esa oración que el Señor nos dejó es muy importante, y aquí el Señor da algunas pautas para que la oración sea eficaz delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Señor siempre quiere enseñarnos, nos manda, es una obligación para todo cristiano, gloria al Señor, que nosotros estemos en una comunicación permanente con el Padre, así como Él la tenía con su Padre. Jesús estaba en completa comunión con el Padre, así nosotros también debemos estar en comunión con Él.
Entonces el Señor nos dio ejemplo. Así que ahora vamos a analizar cómo orar y las partes que están compuestas de la oración. Damos la gloria al Señor. Bueno, dice el versículo 6. Quiero leer el 6. Santo, gloria al Señor. El versículo 6. El 5 dice, cuando ore no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oiga, ya tienen su recompensa. Ahora, ¿cuál recompensa? De pronto uno puede decir, el hipócrita tiene recompensa por la oración. No, es una recompensa negativa. Gloria al Señor. Es una recompensa negativa. El versículo 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis antes que nosotros le pidamos. A veces, hermanos, nuestras oraciones se convierten en pedir, pedir y pedir. Ahora, pedir no es malo. La Biblia dice que el que pide recibe, que el que busca halla y que el que toca se le abre. Pero, amados hermanos, yo le quiero decir en esta mañana, un buen padre no necesita que su hijo le ruegue para darle lo que necesita. Gloria al Señor. Y aquí dice el Señor que antes que nosotros pidamos, ya Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Gloria al Señor. Tenemos necesidad. Uno como padre se da de cuenta de las necesidades de sus hijos, sin necesidad que ellos le digan que necesitan zapatos, que necesitan vestidos, que necesitan cosas que nosotros vemos palpablemente porque nosotros estamos viendo a nuestros hijos todos los días. Y dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, nuestro Padre? Hermano, Él es mucho mejor Padre que nosotros, gloria al Señor. Entonces, el Señor sabe, gloria al Señor, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Damos la gloria al Señor. Entonces, en el versículo 9, el versículo 7, quiero leer el versículo 7, gloria al Señor, porque leí el 8, pero quiero resaltar el 7. Dice la palabra, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amados, entre más oremos, mejor. Pero tenemos que analizar. Yo les quiero, para el análisis, amados hermanos, si nosotros nos grabáramos cuando nosotros estamos orándole al Señor, nos daríamos cuenta que nosotros repetimos y repetimos las mismas cosas, hermanos, y duramos tiempo orando, una hora, media hora, lo que sea. Pero nos damos de cuenta que muchas de las palabras las estamos repitiendo y repitiendo cuando eso realmente no es necesario. Gloria al Señor. Entonces por eso le dice el Señor aquí, nos enseña aquí la palabra, dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces cuando leemos el versículo 8, que no nos hagamos iguales a ellos, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Versículo 9, entonces ya entra el Señor a orientar cómo orar. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Gloria al Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces aquí tenemos
el esquema, el bosquejo de cómo orar. Porque cuando nosotros comenzamos a recitar el Padre Nuestro, nuestras oraciones se limitan a repetir lo que dice el Padre Nuestro, hermano, pues no podemos entrar a profundizar y en ese diálogo con el Señor no vamos a poder entrar a dialogar con el Señor porque estaríamos haciendo algo como mecánico. Gloria al Señor. Entonces, el Padre Nuestro es un modelo de oración para que usted se extienda y tenga en cuenta las partes en que la oración la debo dirigir para que sea una oración eficaz delante del Señor. Entonces, punto número 1. ¿Qué debe tener una oración? Escuche bien, hermano, ¿qué debe tener una oración? La oración debe tener 3 elementos claves que nos enseña el Señor en el modelo de oración del Padre Nuestro. Damos la gloria al Señor. Punto número 1. Debe tener adoración. Tenemos que entrar delante del Señor con adoración. Adorar al Señor, exaltar al Señor, glorificar al Señor, hermano. Eso es lo primero que tiene que hacer, nos tenemos que hacer nosotros cuando vamos a la oración, porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que tan santificado sea tu nombre. Oiga, santificado sea tu nombre, gloria al Señor. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es llegar delante del Señor, hermanos, en una actitud de adoración, una actitud de entrega, una actitud de humillación delante del Señor. Gloria al Señor. Reconocer, hermano, el señorío de Cristo, su santidad, reconocerlo en todo. Gloria al Señor, porque de Él es el reino, el poder y la gloria, santo. Entonces, amado, como vemos, el Señor Jesús nos está dando aquí, gloria al Señor, está aquí reconociendo el poder y la gloria del Padre. Hay que reconocer eso, hermano. Él está por encima de todas las cosas. Entonces nosotros igualmente tenemos que hacer nosotros que reconocer que Dios es el Todopoderoso, el Eterno, gloria al Señor. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor en Juan 4:24. El Señor está buscando personas que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Así que tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Entonces, número 1, adoración. Llegar en adoración en primer lugar. Segundo, fundamental, amados hermanos, no se nos debe olvidar de confesar nuestros errores y nuestros pecados. Confesar. La segunda es confesión. Escuche, confesión. Entonces dice la palabra, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Señor. Aquí hay 2 compromisos en esta parte de confesión. Gloria a Dios. Número 1, le confieso mis pecados al Padre, pido perdón al Padre, gloria al Señor. Pero al mismo tiempo yo estoy comprometido con esta palabra que yo también, gloria al Señor, estoy dispuesto a perdonar, gloria a Dios, a aquellos que me han ofendido, aquellos que me han agraviado. Entonces, en esta parte tenemos que tener en cuenta que tenemos que confesar nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, hermano. Tiene que llegar delante de él reconociendo que somos pecadores. El apóstol Pablo, en una ocasión, ya cuando él profundizó en los caminos del Señor y él estaba en esta parte ya buscando del Señor, y cuando él se miraba con la santidad del Señor, él hablaba de su pecado en tiempo presente y él decía, yo que soy el pecador más grande del mundo. Ya había sido regenerado por el poder de Dios. Ya el Señor lo había tocado y lo había transformado. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo seguía reconociendo que él era un pecador y un pecador en potencia.
Gloria al Señor. Él se consideraba un pecador en potencia. Decía, yo que soy el pecador más grande del mundo. Y ya estaba en Cristo, gloria al Señor. Entonces eso hay que reconocerlo, hermano. Somos pecadores, estamos en este cuerpo. Este cuerpo no ha sido quitado. Algún día este cuerpo de pecado va a ser quitado. Y vamos a ser transformados, gloria al Señor. Pero en tal momento, hermano, ahí tenemos ese lastre de pecado todavía está ahí, aunque ha sido sometido por el Espíritu Santo cuando creímos en Él, mas sin embargo, Él está ahí y siempre en algunos momentos Él traicionamos la fe que tenemos en el Señor muchas veces, porque dice la palabra que si alguno no peca, dice que no tiene pecado o que no peca, haría a Dios mentiroso, gloria al Señor. Entonces todos somos pecadores, gloria a Dios. Entonces eso es muy importante. Número uno, adorar, llegar para que la oración sea eficaz en adoración. Número dos, confesar el pecado, hermano, y estar dispuesto a perdonar. Porque mire lo que dice la palabra, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, el perdón de Dios hacia nosotros está sujeto a que usted y yo nos perdonemos. Porque dice la palabra que si usted y yo no nos perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Así que en el cristiano el perdón es un sí, sí. Gloria al Señor. Nadie puede darse el lujo de no perdonar y pretender que Dios lo perdone. Porque encontramos la palabra, gloria al Señor, el versículo 14, ahí en Mateo 6, dice, porque si perdonáis a los hombres sus pecados, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces que tenemos que tener mucho en cuenta esta parte, son elementos a tener en cuenta, la confesión y el perdón. Y después de eso, después de que adoremos, después de que confesemos, después que entramos en una intimidad con Dios, es cuando debemos comenzar ya a presentar delante del Señor todas nuestras peticiones, gloria al Señor. Y las peticiones que hacemos es por nuestras necesidades básicas, diarias, como lo es el alimento, como es el vestido, como es todas estas cosas, gloria al Señor. Y entonces un elemento principal en la oración acerca del sustento, entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseña a pedirle al Señor el día a día, gloria al Señor, hermano. Todos los días, a pedirle al Señor el día a día de lo que necesito para vivir, sobrevivir sobre esta tierra. Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. Ya lo decíamos, Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. Dios conoce cuáles son las cosas necesarias. Y recuerde que Dios no me va a dar a mí lo necesario. Dios no me va a dar a mí, Dios no me va a cumplir a mis deseos. Dios va a suplir mis necesidades. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que pedimos, hermano, que son producto de nuestro deseo. Y por eso no recibimos nada, hermano, porque estamos pidiendo conforme a los deseos de nosotros. Y Dios no cumple deseos, Dios cumple nuestras necesidades, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad nosotros todos los días. Y ahí está la provisión de Dios, ahí está la providencia de Dios, ahí está el Señor obrando en su misericordia para que nosotros entendamos esta parte. Porque a veces queremos tener tantas cosas, hermano, y son producto de nuestros deseos y no producto de nuestras necesidades. Gloria a Dios. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en el punto número 2, que debe incluir la oración. Escuche bien, la oración, hermano, la oración que la hagamos en el nombre del Señor Jesús. Oiga bien, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 14:13. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 14:13. Dice la palabra. Perdón. Vamos a mirar aquí, hermanos. Bueno, el versículo que
dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso quiere decir que las oraciones que hacemos las tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para orar eficazmente. Gloria al Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Otro tema muy importante a tener en cuenta. Escuche, aceptar la voluntad de Dios. Oiga, aceptar la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 10 de Mateo 6, dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces, yo tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Yo no puedo pretender que todo lo que le pida el Señor Él me lo dé. Porque hay cosas, hermanos, de las que yo pido que no están en la voluntad del Señor, sino en la voluntad mía. Entonces hay que aceptar la voluntad del Señor, que dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al Señor. Entonces hay que aceptar la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Versículo 14 de Primera de Juan capítulo 5 dice: y esta es la voluntad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor, conforme a su voluntad, hermano. ¿Y qué es orar o pedir conforme a la voluntad del Señor, hermano? Tener en cuenta todos estos pasos. Gloria al Señor. Hacer la voluntad del Señor, amados hermanos. Aceptar la voluntad del Señor es que usted esté haciendo la voluntad del Señor. Si usted no está haciendo, yo no estoy haciendo la voluntad del Señor, hermano, ¿cómo puedo yo pretender que Dios responda a mis oraciones? Ese es el meollo, ese es el problema cuando no recibimos las cosas. Y en algún otro tema prediqué esto acerca de la oración, gloria al Señor, que hay cosas que el Señor, las respuestas de Dios para mis peticiones son un no. Y nosotros como pueblo de Dios a veces esa parte no la aceptamos. Y ahí es donde nos metemos en problemas, porque Dios responde. Y a veces Dios pensamos que Dios no me respondió, y ya Dios me respondió. Simplemente el Señor responde con un no. Y eso es como un padre. Un padre no le va a dar todo lo que le pide el hijo. Entonces, alguna de lo que le pide el hijo le va a responder, pero le va a ser posible responder: hijo, no, eso no te lo voy a comprar. Y eso no es porque no lo ama, simplemente porque el Padre sabe que eso que está pidiendo no es necesario. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener. Entonces, aceptar la voluntad. Orar con fe, gloria al Señor. Usted no puede dudar de lo que está haciendo, gloria al Señor. Orar con fe. Santiago 1, 6, 7, eso. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Hay que pedir con fe, sin duda. Pedir en el Espíritu, amados hermanos. Oiga, en el Espíritu, gloria al Señor. Versículo Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. Orando en el Espíritu, gloria al Señor. Hermano, tenemos que concentrarnos con Dios, tenemos que humillarnos con Dios, tenemos que entrar a la presencia del Señor humillados, contristados ahí, en una actitud de humillación en el Espíritu, amados hermanos, porque dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Orando, amados hermanos, en todo tiempo. Gloria al Señor. Bien. Ahora,
hasta aquí hemos visto, analizado cómo orar eficazmente, pero hay otras cositas fundamentales que aunque nosotros estemos aceptando de pronto la fe, de pronto la voluntad del Señor, pensamos que lo estamos haciendo, pero vamos a ver en algunas cositas y lo he colocado aquí como un subtítulo 3: obstáculos de la oración que debemos tener en cuenta. Obstáculos, que a veces las palabras fluyen bonito, pero hay algo. Oro bien, oro en el nombre de Jesús, le digo al Señor: Señor, acepto tu voluntad, pero resulta que estamos, que se haga la voluntad, aceptar la voluntad del Señor, pero resulta que hay algo que yo tengo que hacer, la voluntad del Señor. No solo aceptar la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor. Entonces, obstáculos para la oración. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay obstáculos que impiden que Dios nos oiga. ¿Cuáles pueden ser estos obstáculos? Veamos algunos obstáculos de la oración. Pedimos mal para para nuestros deseos. Pedimos mal para nuestros deseos. Y lo dice la palabra en Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Deseos. Hermano, Dios no cumple deseos. Dios suple necesidades. Entonces, pedimos mal. 2, por pecados escondidos que no hemos confesado. Hermano, hay que confesar nuestros pecados. Recuerda que cuando entramos a la oración, lo primero que tenemos es que pedirle perdón al Señor. Lo primero que hacer es confesar. Y a veces dejamos pecados que no confesamos. Por eso el salmista decía, pidiéndole perdón al Señor de aquellos pecados que no me acuerdo, aquellos pecados que me son ocultos, decía él. Entonces dice Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos guardar ningún pecado, hermano. Resentimiento, odio. A veces pasamos por alto eso, hermano. Aparentemente estamos bien, pero estamos guardando en nosotros, hermano, resentimiento, cosas con algunas personas. Con algunos somos muy bien, pero hay otros que nos caen mal, hermano. Y lo guardamos ahí. Hermano, yo tengo que liberarme de eso, hermano. Si tú tienes algún resentimiento con alguien, tú tienes que despojarte de eso. Tú necesitas ser libre, tú necesitas perdonar para que fluya el poder de Dios. Quizás estás yendo a la iglesia, quizás estás congregando, quizás estás predicando, quizás estás hablando de la palabra, pero tienes en tu corazón estas cosas. Eso hay que sacarlo, hermano. Hay que sanar el corazón, hay que pedirle al Señor, porque el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos, hermano, para que yo pueda ser transformado y sacar todas aquellas cosas que no permiten que mis oraciones puedan ser eficaces delante del Señor. Entonces decimos, como cuando comenzamos, vuelvo al mismo tema, reconocer que somos pecadores, amados hermanos. Decía, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Si alguien dice, no, hermano, yo estoy bien, no se ponga con eso, no ponga a justificarse usted mismo delante del Señor. Hermano, dice que aunque nos lavemos con lejía, el pecado va a estar ahí. Lo que hoy tenemos es que fuimos justificados gracias a la gracia, valga la redundancia, que el Señor derramó sobre nosotros para limpiar nuestro pecado. Pero es una acción de Él, no de nosotros. O sea, somos limpios del pecado por Él, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, no por nosotros mismos. Si por nosotros mismos fuéramos, amados hermanos, estuviéramos perdidos. El orgullo, amados hermanos, gloria al Señor, el orgullo. Gloria al Señor, el orgullo. Nunca, hermano, tú vayas a pretender, gloria al Señor, hermano, a pretender que vas a presentarte al Señor de pronto menospreciando a los demás. En Lucas 18, voy a buscar un texto que está en Lucas 18, gloria al Señor. Escuche lo que dice Lucas 18, estamos hablando ahí de la oración del fariseo, un religioso que oraba y que aparentemente le daba gracias a Dios. Mire cómo dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismo. Tú no puedes confiar en sí mismo, tenemos que confiar en el Señor. A unos que confiaban en sí mismo como justos, oiga, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola:
dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oye, oraba consigo mismo, no oraba a Dios, oraba consigo mismo. De esta manera, mire lo que dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Porque al lado de él había un hombre publicano, gloria al Señor. Los publicanos, muy odiados, gloria al Señor. Muy odiados por el pueblo. Y él estaba ahí porque dentro de su corazón sabía que estaba actuando mal. Pero este fariseo, que era el religioso, que era el que enseñaba la palabra, se está presentando delante del Señor. Y mire, él está haciendo una acción de gracias. ¿Pero de qué le sirve esa forma de acción de gracias? Él dice: Padre, te doy gracias. Pero miro, gracias, ¿por qué? Porque uno puede decirle: Señor, te doy gracias porque me has dado la vida, porque me perdonaste, Señor, porque me amaste cuando yo no te amaba, cuando te entregaste por mí, siendo yo algo tan insignificante. Tú, pues, eso, amén, de esa forma. Pero este hombre entró: te doy gracias porque no soy, uy, escuche bien, justificándose a sí mismo, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Cerca de él estaba un hombre orando, un publicano. Y mire cómo comienza a justificar: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice la Biblia, el Señor dice, os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Cuál este? El publicano. Descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano, el orgullo, hermano, nunca te acerques al Señor con orgullo. Nunca creas que eres mejor que los demás. Si así lo fueres, tú siempre tienes que considerar a los demás como superiores a ti mismo. Gloria al Señor. No importa, de pronto tú tengas algunas cualidades que yo no tengo, o que el vecino no tiene, que el hermano no tiene, el otro hermano no tiene. Quizás tú ayunas más que el otro, quizás tú das más diezmo que el otro, quizás tú haces algunas cosas mejor que el otro. Pero eso no te da pie a que tú mismo te creas más que los demás. Déjale eso al Señor. Porque si tú haces las cosas bien, del Señor viene la recompensa. A cada cual, dice la palabra, gloria al Señor, que la obra de cada uno va a ser ahí recompensada. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Decíamos de la fe. Bueno, la falta de fe. No podemos dudar. Gloria al Señor. Y un último puntico que tengo acá. Gloria al Señor. Último puntico que tengo acá. Bueno, hay dos que tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos, gloria al Señor, para que nuestra oración sea eficaz y la oración no tenga ningún estorbo. Lo voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y eso va para los esposos, para los maridos, para nosotros hombres, hermano y hermano, usted que me escucha. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con nuestras esposas, sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Un marido que no, gloria al Señor, hermano, un marido que no actúa sabiamente, que no ama a su esposa, que la vive quizás maltratándola de muchas cosas, palabras, cuantas cosas tiene. Cuando él ore, esa conducta, esa actitud hacia su esposa va a poner una barrera, va a ser un estorbo cuando él se dirija al Señor en oración. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y fundamentalmente, amados hermanos, así como tenemos que portarnos bien con nuestra esposa, tenemos que portarnos bien entre nosotros, en amor, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3, 8, 9, dice: finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente,
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Gloria al Señor. Esto es algo que tiene que tenerlo en cuenta, hermano, porque si no tenemos en cuenta eso, gloria al Señor. Cierro con algo muy importante. Amado hermano, usted y yo tenemos que ser agradecidos, porque si usted es un desagradecido, el desagradecido no merece que se le dé nada. Gloria al Señor. El desagradecido, esa persona que no agradece, amados hermanos, no merece darle nada. Gloria al Señor. Y si usted es desagradecido, imagine todo lo que ha hecho el Señor por usted, todo lo que ha hecho el Señor por mí. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, amados hermanos? ¿Y cómo vamos a estar nosotros en una actitud de exigencia y como de rebeldía? Por si Dios no me responde, yo le pido al Señor y no me responde en el tiempo mío. No, amado hermano, tenemos que ser supremamente agradecidos, porque usted estaba perdido, usted estaba lejos de Dios, usted estaba destituido de la gloria de Dios, pero algún día Dios quiso que usted viniera a Él, y hoy que está en Él, hoy que estamos en Él, amados hermanos, tenemos que estar muy agradecidos, porque dice la palabra que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, la gratitud, gloria al Señor, es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Sea agradecido para que la oración sea eficaz. Gratitud. No sea esa persona que ora intransigentemente, como que Dios está obligado a darte lo que tú le estás pidiendo. No, pidamos las cosas con amor, pidamos las cosas con humildad, con sencillez. Hermano, entreguémonos completos al Señor y oremos con humildad, y el Señor esas oraciones las va a responder, amados hermanos, con una bendición para nosotros. De pronto no es en el tiempo mío, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. Él no me va a dejar solo. Él va a estar conmigo, ayudándome siempre, amados hermanos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oiga, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia delante del Señor. Así que acerquémonos al Señor con corazón sincero, con un corazón humillado. Gloria al Señor. Y orando, hermano, en todo tiempo, pero analizando que cuando yo vaya a hablar con Dios, yo tengo que comenzar a arreglar todas aquellas cosas. Mire, los antiguos en el antiguo pacto, que ellos comenzaban, cuando estaban las cosas mal, comenzaban a restaurar el altar, amados hermanos. Entonces, para que el fuego suba a la presencia del Señor, porque el incienso que quemaban en la antigüedad lo representan las oraciones de los santos, dice la palabra, las oraciones de los santos que llegan delante del Señor como un olor grato. Hay que restaurar ese tiempo, ese altar, y el altar somos nosotros mismos, amados hermanos, arreglarlo, que no haya nada que desagrade al Señor. Quería dejar esta palabra para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Así que el Señor te continúe bendiciendo, amado hermano, hermana, amigo que vas a estar aquí escuchando esta palabra. Gloria al Señor. Desde aquí de Barranquilla estamos llevando esta palabra a ustedes. El pastor Honorato Charuro. Gracias le doy al Señor, porque sin merecer me escogió el Señor, determinó que yo estuviera al frente de una congregación. Y hoy lo quiero hacer, gloria al Señor, con una humildad, una sencillez delante de Él. Bendiciones para todos. Feliz día.